Bueno, creo que ahora sí comenzamos. Buenos días a todos. Es un gusto poder presentar al doctor Jorge Enrique Gómez Marín, que nos va a hablar un poco sobre biotecnología roja. Buenos días para todos. Muchas gracias a usted por el capítulo de estudiantes de la Asociación Americana de Microbiología por la invitación. Es una oportunidad para poder presentar tanto a los estudiantes de UTEC como de otros países, y así como ya veo varios colegas acá, incluido con quien hemos venido trabajando en los últimos años en este tema, que es el profesor Juan Carlos Sepúlveda de la Universidad Tecnológica de Pereira. Igualmente veo presente a la doctora Fabiana Lora, que lidera una de las líneas muy importantes de nuestro grupo de investigación. Y es por eso que me gustaría, primero que todo, empezar por presentar quiénes somos nosotros y antes que nada, sí invitarlos, si me permiten, a hacer un minuto de silencio en memoria del profesor Manuel Elkin Patarroyo, quien es un personaje que influyó mucho la ciencia tanto en nuestro país como en toda América Latina, y quien pues falleció este año. Los invito a leer la editorial de nuestra revista Infectio, el número 1 de 2025, donde hacemos un resumen, recapitulativo de los aportes que hizo a la ciencia eh, este gran investigador colombiano. Entonces, por favor, los invito a este minuto de recogimiento. Bueno, entonces les voy a presentar nuestro centro de investigaciones, que ya cumple 32 años, hace parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Está conformado por dos grupos de investigación, el grupo GIMOL, que trabaja básicamente en estudios sobre enfermedades arbovirus, principalmente el dengue, y nuestro grupo que está enfocado tanto a parásitos como a algunas enfermedades pues, producidas por los hongos. Ambos grupos han obtenido la máxima clasificación que da nuestro país a grupos de investigación, que es la categoría A1, en reconocimiento a todos sus aportes que han hecho al mejor conocimiento de las enfermedades infecciosas, a la formación de investigadores, al apoyo que ha dado a los programas de posgrado en ciencias biomédicas y pues nuestro eterno agradecimiento, claro que sí, a la institución, a la Universidad del Quindío, quien ha permitido que estos desarrollos se hayan logrado, y al Ministerio de Ciencia de Colombia, antes Colciencias, quien básicamente ha financiado todos los proyectos de investigación que se han desarrollado en el centro, y algunos organismos también internacionales y colaboraciones internacionales que han permitido también ampliar los horizontes de los trabajos que se hacen. Entonces, hoy justamente voy a tratar de mostrarles lo que ha sido nuestros desarrollos en el área de la biotecnología roja, llevadas a cabo por nuestro grupo de investigación, el grupo GEPAMOL. Arriba vemos una de las últimas fotos del grupo. Ahí tenemos a un pasante brasileño. Nuestro grupo recibe pasantes no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Hemos tenido en este momento, por ejemplo, tenemos un programa de intercambio con Francia. Y esto pues ha sido definitivo en todo lo que es el desarrollo de estas líneas de trabajo. La ciencia no se puede pensar hoy en día sin una colaboración internacional. En la foto de abajo es la foto del grupo durante el Congreso Internacional de Toxoplasmosis, primer
primera ocasión que este congreso de toxoplasma se lleva a cabo en un país diferente a Europa y a Estados Unidos. Entonces tuvimos esa oportunidad de acoger investigadores muy importantes del área. Eh, y pues nuestro grupo está conformado por varias disciplinas, no solamente es la medicina, sino también la biología, trabajamos con químicos, lo que en Perú de pronto llaman bioanalistas, que en nuestro país se llaman bacteriólogos, que son todos los que hacen el trabajo en el laboratorio clínico para el diagnóstico de enfermedades humanas, pero también de enfermedades de animales. Trabajamos con veterinarios, es decir, desde las ciencias básicas hasta todas las profesiones que tienen que ver con la salud humana y animal, pues hemos interactuado. E igualmente hacemos aportes y la profesora Fabiana lidera un trabajo muy importante en todo lo que es la parasitología en medio ambiente. Y este es otro tema que ojalá en el futuro se pueda discutir dentro de estos seminarios que tiene que ver con los impactos del cambio climático y las enfermedades infecciosas. Ese es nuestro objetivo, poder realizar una investigación de calidad en la citología y la microbiología y aportar desde la ciencia básica al mejor conocimiento de las enfermedades infecciosas, pero también con aportes desde las disciplinas de la salud humana y mejorar diagnóstico y el tratamiento. En esto último es que les voy a presentar hoy lo que ha sido el recorrido del grupo en esa búsqueda de nuevos productos farmacéuticos. Y para eso, pues, nuestro grupo tiene unas áreas de trabajo que van desde la informática, la inmunología, la línea de protozoos de transmisión alimentaria e hídrica, pues ha hecho aportes muy importantes al mejor conocimiento de la transmisión por agua y alimentos y ofrece una prueba certificada para la detección de parásitos en agua. Y es la primera prueba desarrollada completamente en nuestra universidad, que cuenta con una patente. Es la única prueba para detección de parásitos para uso humano que permite la detección de parásitos. Entonces invitamos a todos los colegas de América Latina interesados a contactarnos para conocer más sobre este método y este monitoreo que es muy importante para el control de enfermedades parasitarias en nuestro continente. Entonces, la línea de bioinformática y de búsqueda de fármacos, pues ha llevado a varios compuestos. Como ustedes ven aquí, esta es una tabla que resume aquellos que nos han permitido evidenciar y ya les voy a contar los dos grandes criterios que se utilizan para definir la actividad de un compuesto, como son la concentración inhibitoria 50 y el índice terapéutico. Entonces, como podemos observar, pues hay varios compuestos con actividades e índices terapéuticos muy importantes y que ya han sido publicados. De esos, la primera experiencia ya, esto fue en 2005, en el cual ya imagínense, hace ya más de 20 años que se hizo este trabajo en el cual se evidenció a una planta común, que es la lantana cámara, los efectos contra cándida. Esto se hizo en trabajo con nuestros químicos de la Universidad del Quindío. E igualmente, el efecto del Sambucus nigra, otra planta que es utilizada en fitoterapia, en medicina, y en el cual pudimos demostrar también la actividad antitoxoplasma de algunos aceites esenciales obtenidos a partir de esta planta. Eh, También posteriormente, pues, fuimos contactados por el Instituto de Investigaciones Marinas de nuestro país. Ellos habían obtenido unos compuestos a partir de bacterias del fondo del mar y pues aquí demostramos que existía actividad antituberculosis e igualmente antitoxoplasma. Entonces, como pueden observar, pues la diversidad de la América Latina pues cuenta con una riqueza muy grande para poder
trabajar y pues sabemos que, por ejemplo, los mejores tratamientos para malaria vienen de la quina. Y pues ese es el aporte de América al tratamiento del paludismo, todos los derivados que vienen de la quina, la quinina y posteriormente pues por síntesis la cloroquina, así como Asia aportó el quingacho y luego la artemisina. En este caso aquí les estoy mostrando algo que parece increíble, que es el Ricinus communis, o sea, la higuerilla, del cual se utiliza mucho el aceite de castor, que es un compuesto muy utilizado en farmacopea tradicional y que tradicionalmente se ha recomendado para, como antiparasitario, pero nunca se ha hecho una evaluación in vitro del efecto de este aceite de ricino en amibas y pues acá les estoy mostrando, esto fue publicado el año pasado en Phytomedicine Plus, cómo efectivamente logramos ahí evidenciar cuál era cómo era además el efecto que tenía y las diferencias que existen entre diferentes preparados comerciales. Entonces aquí eso permite entender mucho mejor ese saber popular de por qué recomendar el aceite de ricino como purgante, teniendo en cuenta que en realidad el problema es que el efecto es temporal, no se absorbe, tiene ese efecto en el intestino y por lo tanto pues es un efecto que no es suficiente para erradicar los quistes de la entamoeba histolítica. Entonces, es algo para tener en cuenta. El mejor conocimiento, cómo actúan estos compuestos naturales, nos permiten entender mejor los usos tradicionales que se hacen de ellos. Pero realmente donde hemos tratado de enfocar y trabajado, y eso que les voy a mostrar, pues el resultado de varios estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, es en toxoplasmosis. Y les voy a contar por qué toxoplasmosis. Aunque conocemos cómo se transmite, y por eso les contaba que hay estos métodos que ofrecemos para monitorear el agua potable que explica en nuestros países, a diferencia de pronto de Europa, aunque allá también existe esa transmisión por agua, el 50% de los casos de toxoplasmosis. Y el diagnóstico, aunque es posible, es complejo su interpretación, la interpretación de pruebas, y hay que hacer una prueba periódica para poder detectar una infección a tiempo. O sea, es complejo lo que es el diagnóstico también y el tratamiento. El tratamiento, aunque tenemos una terapia, esta es básicamente sobre la forma aguda. Adicionalmente, estos tratamientos tienen un efecto tóxico y aquí vemos un ejemplo de lo que ocurre en nuestros países. Yo les cuento acá, esto fue en el año 2000 y me parece muy interesante que en Perú en el 2022 reportaron algo similar. O sea, el Perú ha empezado a recorrer un camino que nosotros pues ya llevamos un tiempo trabajando y que nos ha llevado a que finalmente tengamos unas guías. Entonces, yo sí quisiera invitarlos a que trabajen en Perú para el desarrollo, el mejor conocimiento de la toxoplasmosis. Esta es ustedes tienen una situación similar a la que tenemos. ¿Y nosotros qué teníamos cuando empezábamos? Estos son ejemplos del daño severo que produce a nivel neurológico en los niños con unas secuelas permanentes y que requiere, como les decía, un seguimiento muy importante y es costoso. Pero acá ya, este es un artículo ya mostrando, luego de que iniciamos una implementación de guías de tratamiento, cómo logramos reducir. En este caso, ustedes pueden ver acá en esta publicación, reportamos lo que era el efecto sobre las hidrocefalias, cómo después de 2013 desaparecieron las hidrocefalias que veíamos en consulta. Este único caso fue un niño de una población indígena que no asistía la mamá a controles prenatales. Pero nosotros demostramos que de un lado iban reduciendo los casos severos con la implementación de guías y esta es una publicación en Lancet de nuestro grupo. Consideramos también de la mayor importancia que les invito a revisar cómo después de implementar las guías con mucha
colaboración entre tanto los servicios de salud pública, los médicos que hacen atención primaria, la implementa y los ginecólogos, porque esto requiere una red de trabajo muy importante, logramos demostrar cómo se lograba reducir, primero que todo, mejorar el diagnóstico, reducir el número de niños sin tratamiento, o sea, ya todos los niños que tuvieron la infección, porque a pesar, ese es uno de los problemas que tenemos en el tratamiento, que luego de 2003 ya todos tienen diagnósticos, o sea, estas barritas así, ustedes ven anaranjadas, son niños que no tuvieron diagnóstico y por lo tanto pues no tuvieron tratamiento y eso luego desaparece y empiezan a aparecer estas barritas que ven así azulitas, son niños que tuvieron diagnóstico por seguimiento cercano, estrecho, con pruebas mensuales. Entonces eso cambia completamente el panorama y ya no vemos las secuelas tan graves y aquí vemos un ejemplo que a pesar de que el niño se infecta, que es lo que ocurre con el tratamiento que tenemos actualmente, que reduce la carga parasitaria, pero no reduce del todo la probabilidad de infección. Entonces, esto ha hecho que ya, por ejemplo, el panorama de la infección para los médicos que tratan a estos niños cambie completamente. Y el problema que tenemos es, esos niños que nacen asintomáticos con el tratamiento prenatal, pues puedan ser identificados. Adicionalmente, también demostrando que es muy importante ese tratamiento postnatal, porque eso reduce, es que les estoy mostrando algo que no nos creía, que era la reducción en calcificaciones. Es un caso de una niña que fue tratada y cómo se vio una reducción en las calcificaciones. Ese es otro caso. Pero definitivamente, pues, estos tratamientos no son incompletos, básicamente la fase aguda, y pues sí, tienen lo que les acabo de mostrar, un impacto muy grande reduciendo las secuelas más graves, pero no logramos eliminar completamente el parásito de los tejidos. Por esa razón que pues este que es el tratamiento más eficaz que tenemos en medicina clínica, pues tenemos que dar ácido folínico para evitar los efectos tóxicos que son básicamente sobre la hematopoiesis. Eh, eh, entonces, pues necesitamos una, nuevos tratamientos. Adicionalmente, uno de los problemas grandes es el toxoplasmosis cerebral, que es la causa más importante de masas en personas que viven con VIH, los cuales cuando no hay un adecuado tratamiento, los linfocitos CD4 se reducen por debajo de 200, allí van a aparecer lesiones en cerebro y esto, pues el problema es que el tratamiento en ellos es tóxico y a veces toca usar alternativas. Lo otro que les decían los niños, nos ha tocado en varias ocasiones cambiar, por ejemplo, este medicamento que es eficaz porque hay una anemia muy importante y además que los tratamientos son muy largos, tienen que darse por 1 o 2 años y no erradican la infección. Adicionalmente, en el embarazo, pues, como les estaba mostrando, no siempre se evita la transmisión, el niño nace con la infección. Entonces, uno requeriría un buen tratamiento en el embarazo que permita que el niño no se infecte, lo cual no tenemos en la actualidad. Entonces, pues damos el tratamiento, sabemos que el niño puede nacer con una infección y que va a requerir tratamiento después. Por esa razón, la invitación siempre es el trabajo en equipo. Uno de los problemas más graves que tenemos para encontrar nuevos medicamentos es el trabajar como islas. Aquí es necesario trabajar de la mano químicos, conocer, aprender a entender el lenguaje de cada uno de nosotros para que ese trabajo esté enfocado a ese objetivo que todos tenemos, que es de encontrar una solución eficaz. Entonces, aquí es muy importante eso que fue la portada en Nature en su momento, de poder trabajar en equipo. Y es así, ustedes ven, este es el grupo original en los años 2005, de ahí hay ya grandes científicos en esa foto, varios de ellos tienen y ocupan hoy en día puestos muy importantes en nuestro país. Ahí, por ejemplo, uno puede ver a Diana Calderón, que fue responsable del programa de ciencia en Colombia, Álvaro Nieto, que es un ginecólogo muy importante hoy en día, y el profesor Aylan Arenas, que es el actual líder de la línea
Esta línea, pues, yo traigo esta pintura de Magritte, el belga que hacía dibujos, pinturas, líder del movimiento surrealista de la pintura, donde dice, esto no es una pipa. O sea, el hecho de dibujar una pipa, eso no quiere decir que eso sea una pipa. Y ahí abajo, pues, estamos como llamando la atención. Tener una secuencia un gen no es un medicamento, es un largo camino de aquel sueño que había con la biotecnología de nuevo gen por día, una nueva compañía por semana, una nueva droga por año. Pero en realidad es mucho más complejo que eso hay que ser conscientes. Hemos tenido grandes avances que nos permiten pues de un lado, mejorar la identificación del blanco, validar ese blanco, desarrollar ensayos, hacer tamización de alto débito, la química de los compuestos, la optimización del compuesto, que son las etapas necesarias para llegar finalmente a ese nuevo medicamento. O sea, miren cada una de las etapas que hay que desarrollar cuando uno encuentra un blanco sobre el cual quiere encontrar un medicamento. Y es muy importante entender esa causa molecular. A veces empezamos al revés, encontramos un compuesto, tiene actividad in vitro, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, entender cómo funciona es clave en este proceso de diseño racional de medicamentos. Así como seleccionar esos genes o proteínas que están expresadas o ausentes, o sea, qué es lo que está a la base de la enfermedad, algunos genes que pueden encontrarse que no son parte de enfermedad y eso a veces ocurre que se hacen estudios de asociación de genes, pero resulta que en el cromosoma los genes se heredan, hay regiones que se heredan en conjunto, que son los haplotipos, por lo tanto, encontrar una asociación con un gen no nos está diciendo que ese sea el gen responsable de la enfermedad, es probable que sea un gen vecino. Entonces, por eso los estudios de asociación no son suficientes. Hay siempre que ir luego a probar in vitro el hecho de invalidar ese gen ya nos restaura o realmente nos permite probar que ese es el gen que está relacionado con la enfermedad. Entonces, eso es lo que llamamos los estudios ya de causalidad, identificando y probando que ese es el gen responsable. Entonces, miren que ahí hay mucho trabajo que se debe hacer y ya se pueden ir imaginando que no es solamente los químicos, sino que hay que trabajar con los biólogos, los que hacen genética, los que hacen análisis estadístico, cuando se hacen análisis de genes, de gran cantidad de genes, entonces necesitamos los bioinformáticos. Y necesitamos tener una prueba que sea específica. A veces las pruebas que son muy económicas, pues son un paso inicial, pero no son definitivas. Entonces, esas pruebas básicas iniciales son las que nos permiten hacer una selección, por lo menos inicial, y es la que llamamos los tamizajes de alto débito. Las empresas farmacéuticas ya han desarrollado, por ejemplo, en el caso de blancos para inflamación, existen ensayos de alto débito que permiten hasta 100.000 compuestos en un solo día. Pero lo importante es identificar esos hits, aquellos que tienen un efecto inicial, y ahí ya enfocarnos en esos compuestos, y ahí es donde empezamos también a invitar a los quimioinformáticos para hacer todas esas pruebas de, por ejemplo, si uno, y por eso es muy importante identificar un blanco, el blanco molecular. Entonces, si uno tiene un blanco molecular, puede hacer docking. Si no lo tenemos, si no sabemos cómo funciona el medicamento, hay una gran dificultad. Entonces, miren que hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar con los biólogos, hay que trabajar con los químicos solitos, no van a lograr entender y van a tomar de pronto vías equivocadas, largas, pérdida de tiempo. Entonces, miren que es muy importante la comunicación entre todos los miembros del equipo y entender cada uno cómo va a aportar. Porque igual el biólogo necesita al químico para entender mejor cómo puede evaluar su compuesto. Irse a evaluar un compuesto en una fracción cruda o a veces entonces hace también igual perder tiempo al biólogo. Hay que hablar con el químico. Entonces ese camino de llegar al compuesto candidato
solo parte de ese diálogo fructífero que debe existir entre un biólogo y un químico. Eso es lo que permitió, por ejemplo, que Watson y Crick lograran identificar la estructura del ADN. La conversación entre un biólogo y un químico es lo que nos lleva a los grandes descubrimientos. Eso es lo que nos enseña la historia de la ciencia. Luego hay mucho trabajo que hacer y de nuevo es muy importante porque ese diálogo químicos y biólogos, porque hay que identificar las líneas celulares. Entonces, entender, por ejemplo, que si uno usa líneas que son secundarias, que son las líneas que están inmortalizadas, pues estas líneas tienen características por ejemplo, de células cancerígenas. Entonces, probablemente el compuesto va a ser muy bueno incluso para una línea anticancerosa. Eso es algo. Pero es necesario también evaluar líneas primarias. Entonces, eso es apenas el primer paso, porque luego hay que pasar a los animales. ¿Por qué es tan importante? Y esos ensayos, luego en diálogo con el químico, cómo encontrar, modificar ese compuesto, hacerles modificaciones. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, aquí unos conceptos importantes cuando uno evalúa compuesto in vitro. El primero es la concentración inhibitoria 50, muy utilizada en bacteriología y es muy fácil cuando se hace un agar, pero cuando estamos evaluando parásitos, que tienen ciclos más complejos, diferentes estadios, usted necesita evaluar diferentes situaciones y tiene que, a veces no se queda solo con la inhibición, hay que hacer lo que se llama el S50, es el equivalente, simplemente que ahí ya no miramos inhibición, sino respuesta, entonces es para tener en cuenta esos dos conceptos. Entonces, con el IC50 en la primera etapa, tenemos que hacer la concentración citotóxica. En este caso, lo que estamos evaluando es que el compuesto sea selectivo para el parásito, nos interesa en nuestro caso, o el microorganismo, y poco para las células hospederas, a las células de mamíferos, entonces por eso la necesidad de evaluar diferentes líneas celulares. Y es la relación entre ambos indicadores, en este caso el IC50 y la concentración citotóxica media, que podemos obtener lo que es finalmente el que nos permite tomar decisión de avanzar con un compuesto, y es el índice terapéutico. Y ese índice terapéutico es muy sencillo, la relación entre esa concentración citotóxica y entre más alto, quiere decir que se requieren dosis muy altas para tener toxicidad en la célula hospedera y muy bajas para lograr el concepto básico, y eso es lo que ustedes si quieren evaluar y dedicarse a obtener los compuestos deben tener en mente. Un IT alto in vitro es, como les decía, solo la primera evaluación. Un solo tipo de célula no es suficiente. Y tener datos in vitro no es suficiente. Ya les voy a mostrar lo que hemos vivido con dolor de compuestos muy prometedores, pero que luego en vivo no lo son. Entonces, hay muchas cosas que ocurren en vivo, las variaciones en la concentración, la solubilidad del compuesto, si es hidrofóbico, si es liposoluble, etcétera. Todo eso va a depender también del tipo de infección que uno quiere enfocarse, y si es una infección que se localiza en tejidos, si se localiza en sangre, si es en intestino, si queremos que se absorba, que no se absorba, en el caso de los producir ese problema de toxicidad. Entonces, por eso ocurre en los problemas del modelo. Entonces, los modelos animales no siempre reflejan esa complejidad de la enfermedad en el humano. Y por eso podemos tener, y hay muchos, pues, hay buenos ejemplos, no tanto, pero sí hay muy buenos ejemplos de algo que era prometedor en un modelo animal y se va al ensayo humano. Por ejemplo, un derivado del cannabis resultó mortal en un ensayo fase 1 en humanos, siendo que en modelos animales
no era tan tóxico. Entonces, ese es algo que hay que saberlo, que existe, pero nada que hacer. Hay que pasar por el modelo animal para poder antes hacer un ensayo en humanos. Y aquí, pues, las razones por las cuales es tan costoso. Y un investigador, la resiliencia y su capacidad de poder sobrevivir al fracaso es nuestra marca de fábrica. Que sabemos de la gran cantidad de compuestos, miren ahí, que son los preclínicos, que ahí nos quedamos. Solamente uno de cada 24 va a llegar a la fase final, que es la fase donde la cual se aprueba como medicamento. Esto es el NME, es el nuevo molécula que es aprobada para ser utilizada en humanos. Incluso después de esto, ya sigue lo que llamamos la fase de farmacovigilancia, en la cual se ha encontrado y ya existe mucho se han tenido que retirar del mercado medicamentos que ya cuando son utilizados por una gran cantidad de población resultan tener efectos colaterales severos y por lo tanto se deben retirar. Entonces ahí no termina la historia, para tenerlo en cuenta y apreciar lo que es el trabajo del científico. Entonces, como se dan cuenta, esto requiere un trabajo muy complejo, que requiere muchas etapas y una gran capacidad de resiliencia de parte nuestra de entender que el fracaso hace parte justamente del aprendizaje y de los procesos para hacer descubrimientos significativos. Y sin lo cual, pues no seríamos buenos científicos. Si no tenemos esa capacidad, no seremos buenos científicos. Y capacidad, pues, de reconstruirnos y de reconstruir nuestras hipótesis y nuestras ideas. Entonces, ¿cómo reducir tiempos y costos? Ese es el gran trabajo que se ha venido adelantando. Y es para eso que nuestra línea de informática, y como les decía, Aylan Arenas, el líder, nos ha permitido, porque cuando llegué al país a crear el grupo, eh, con la falta de recursos, vi en la bioinformática una posibilidad de justamente con falta de recursos acelerar y mejorar el trabajo que teníamos. Y pues ya nuestro grupo ha sido reconocido como el líder acá, por ejemplo, en este artículo, de pionero en la informática en Colombia, efectivamente. Muchos de ellos, y notablemente el profesor Aylan Arenas, ha sido de aquellos que más han contribuido a este desarrollo. Incluido este, aquí, él trabaja, es un biólogo que trabaja con matemáticas. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para, por ejemplo, dialogar y encontrar nuevos algoritmos. Ese es el ejemplo, es un muy bonito ejemplo de lo que es cruzar las fronteras de su disciplina. Y eso es lo que cuando uno va progresando en ciencia, eso es lo que hace que pueda avanzar. Y acá está finalmente el grupo constituido que en los últimos años ha encontrado estas moléculas que les voy a mostrar y que son muy notables. Está el profesor Néstor Cardona, Alejandro Costa, Diego Molina, que actualmente haciendo un segundo doctorado en Polonia, él que quiso incursionar, no hay que tener miedo de cruzar fronteras. Profesor Aylan Arena, lo mismo, trabajando en muchas áreas, muy solicitado hoy en día por todos los médicos, entre otras. Puedo decir, biólogo, porque es que con la informática médica y la inteligencia artificial, pues hay revoluciones que están ocurriendo. Y Alejandro Hernández que ha hecho unos aportes muy importantes en entender patogénesis del parásito y que es lo que nos permite tratar de tener nuevos blancos terapéuticos. Entonces, una de las primeras orientaciones que tuvimos fue trabajar en la invasión. Pero hoy en día ya yo creo que la orientación se va a enfocar a lo de braizoitos, ya les voy a mostrar. Entonces, inicialmente esto quiero mostrárselos como un ejemplo de lo que ocurre cuando uno tiene unos compuestos que son muy buenos in vitro. Yo en mi tesis me interesa mucho el proceso de invasión y pues tenemos estas proteínas que hacen parte de ese proceso.
Aquí están resumidas, pues identificadas en una fotografía electrónica del parásito. Se encuentra cada una de ellas. Esta es como la glándula salival del parásito. Prácticamente escupe durante su proceso de invasión enzimas, diferentes tipos de enzimas. Es un trabajo muy coordinado para invadir la célula. Y tiene unos organelos también particulares que son los granulones. Y estos que son micronemas, esta es la boquita del parásito, el polo anterior, a pesar de que no tiene como extremidades observables de parásito ni flagelo, sí tiene un polo anterior por donde se une a la célula. Y por acá es donde tiene la secreción de esas enzimas. Y aquí se lo resumo. Entonces ustedes ven, aquí está vaciado el parásito y estos punticos negros que ven son anticuerpos contra esas enzimas que les decía, una de ellas son las fosfolipasas, y que hacen parte de esa primera etapa que es de la adhesión y un proceso que es la invaginación. Entonces aquí en real es como el parásito, aquí un mexicano que hizo todos estos estudios de cinética de la invasión, él se tuerce como si fuera un tornillito y se va imaginando. Él utiliza la membrana de la célula hospedera para formar, ¿qué? Una vacuola adentro para multiplicarse. Tiene su cielo seguro allá, su santuario en el cual él se multiplica sin ser molestado por la respuesta del hospedero. Entonces es un proceso muy coordinado que ha interesado mucho a los biólogos celulares para entender mejor cómo es los papeles de la membrana, diferentes proteínas de membrana celular. Y pues entender esto mejor es claro, puede tener unas implicaciones muy importantes en el entendimiento de la biología celular de la célula. Y bueno, pero a nosotros nos interesa es evitar que este parásito entre. Entonces, uno de esos primeros fue las fosfolipasas, como les decía, efectivamente encontramos, estos son derivados, como les decía, las empresas, una de esas, Lilly, tenía este compuesto que son inhibidores selectivos de fosfolipasa secretoria, que efectivamente ustedes ven que acá tiene un efecto, baja más de la mitad la invasión del parásito, entonces yo me enfoqué en esas y acá demostrando cómo esas fosfolipasas secretorias dentro de la célula pues tienen su distribución y su papel en diferentes etapas de la invasión. Pero entonces cuando se hace el paso después de esto in vitro a in vivo, junto con un inhibidor de serinas proteasas que también demostró un gran efecto in vitro, ¿qué pasó? Que resultó peor el remedio que la enfermedad. Los ratones que tenían el inhibidor de fosfolipasa se morían antes, o sea que es muy tóxico en vivo, siendo que in vitro no lo era tanto. Y el inhibidor de proteasas, pues en realidad el efecto no fue suficiente. Entonces queda uno como de nuevo la necesidad de una capacidad de resiliencia frente a resultados adversos y a seguir. Entonces empezamos a buscar genes, y que fueran necesarios. Y afortunadamente, gracias al desarrollo de la genómica, pues ya tenemos muchas herramientas para entender mejor cuáles son las proteínas esenciales. Uno de ellos es el desarrollo que el doctor Sebastián Durido, que trabaja en un instituto que financian las universidades de Harvard y MIT en Cambridge, Estados Unidos, y ellos le dieron la posibilidad de estudiar. Él hizo mutantes para cada una de las proteínas usando CRISPR-Cas, el método de edición genética, que permite hacer mutaciones de manera muy rápida y relativamente sencilla, pero creó mutantes para cada uno de los más de 10.000 genes, pueden imaginar, identificando así cuáles eran esenciales para el patógeno. Con eso, pues ya eso, en base de datos genómicos, nos ha permitido identificar esas moléculas que serían esenciales. El gran problema aquí es identificar estructuralmente esos blancos de un lado y ver dónde actúa, que les decía. Aquí es muy importante si uno puede identificar sobre qué blanco molecular está actuando la molécula. Y esto lo hizo Diego Molina con Cristian Rocha, que
informático, que es biólogo que se dedicó a la informática, pero básicamente químico, perdón, que está dedicado a entender cómo interactúa, él se especializó en hacer esos modelos de interacción de proteínas con sustratos. Eso es la quimioinformática y utilizando el docking molecular permite entender. Y junto con Diego Molina, entonces si se dan cuenta, biólogo dialogando con químicos, es que logran finalmente identificar un posible blanco, se interesaban mucho en tiazolidinonas, que eran unas moléculas ya se han probado con efectos parásito, entonces identificar en el parásito cuál era el posible blanco, entonces usando esos modelamientos lograron identificar el blanco y de nuevo, hablando de Diego Molina, que es químico, junto con profesores de química, una vez entendiendo y con el profesor también Aylan Arenas ahí entendiendo cómo era que interactuaban esas moléculas, hacer cambios que pudieran mejorar esa afinidad de la molécula inicial. Entonces, lo que ustedes ven, uno tiene una molécula lead, o sea, inicial, líder, a partir de la cual puede hacer modificaciones, cambios en su estructura química que le permitan mejor interacción o que mejore su biodisponibilidad o que le reduzcan la toxicidad. Entonces, hay que hacer muchos ensayos. Entonces, ustedes ven acá ese modelo de interacción de la molécula con la proteína, que es lo que él hizo con Christian Rocha, y exactamente cuáles eran los enlaces que interactuaban con la proteína, la región de la proteína que era el blanco, entonces se identificaron plenamente dónde estaban ocurriendo esas interacciones. Y luego de ello empezaron a hacerle modificaciones al compuesto. Entonces de allí hicieron 17 modificaciones diferentes. ¿Sí se dan cuenta que el camino es largo? Pues es largo y pues, requiere mucho trabajo. Y luego viene ensayarlo, pero como les decía, no es suficiente un solo método para evaluar el efecto de un medicamento. Hay tamizajes iniciales y luego de ello ya uno puede empezar a refinar y él utilizó parásitos modificados que expresan beta-galactosidasa que permiten identificar rápidamente si hay o no un efecto sobre el crecimiento intracelular. Entonces con eso da una coloración, pues, si hay un efecto, pues se reduce la producción de ese colorante porque pues, no está actuando en este caso la beta-galactosidasa, entonces se puede identificar fácil, rápidamente en métodos colorimétricos si hay o no el efecto. Entonces él logró allí identificar pues, de esas iniciales modificaciones, uno que es muy importante, pues encontró varios, pero de ese yo quiero resaltar, y esto pues publicado en una revista muy importante sobre drogas en parasitología, que tiene un índice terapéutico de 1000, es mucho mayor incluso que el de la pirimetamina. Entonces ese compuesto tiazolidinona pues es un candidato muy serio para ya lo que queda son los ensayos in vivo. Eh, pero no hemos quedado así en colaboración con la Universidad Tecnológica Pereira, hemos tratado también de identificar, porque estos compuestos hasta ahora tienen efectos en la proliferación intracelular y como les decía, nos interesa mucho también es eliminar los quistes tisulares, que son los tradizolitos. Entonces, una de esas ha sido enfocarse en un árbol que es el tabebuya, que es símbolo de nuestra universidad. Les quiero contar. Él está en la entrada en Guayacán amarillo. Es el símbolo del árbol de nuestra universidad, al cual queremos mucho. Parte de esa biodiversidad y de la belleza que tiene la naturaleza. Un árbol que florece, ustedes lo ven ahí en plena florescencia. Eh, para otros parásitos y acá con la Universidad Tecnológica Pereira son expertos en todo el análisis fitoquímica. Ellos obtuvieron unos extractos
diferentes fracciones con diferentes solventes, cloroformo, hexano. Entonces, allí se logró identificar, ustedes ven ahí unas fracciones, una buena actividad para el taquizoído. Entonces, es muy alentador de que diversidad podamos obtener pues, con una buena índice terapéutico. Sin embargo, como ven todavía, y miren ustedes de síntesis, entonces tiene el problema, la gran barrera que tenemos es hacer ensayos clínicos. El costo de un estudio clínico puede fácilmente pasar los 10 millones de dólares, puede ser incluso mucho más, es demasiado costoso, o sea, tiene uno que estar muy seguro de un compuesto, por eso pasar el modelo animal, tenemos varios compuestos prometedores en toxoplasmosis, pero no logran pasar esa barrera del ensayo clínico debido al costo tan grande que se tiene. Entonces, una de esas lo ha enfocado Zamora, estudiante de doctor en dirección de Néstor Cardona, y en el cual pues ha utilizado, aprovechando, como les decía, los datos que tenemos de genómica, eh, además hacer lo que llamamos reposicionamiento de un medicamento que ya se utiliza como gran ventaja porque nos permite identificar compuestos que ya se conocen bien de uso. Él además volvió a evaluar y mejorar, por ejemplo, lo que fue las moléculas de tiazolidinona y bueno, eh, entonces les voy a mostrar ya resumiendo rápidamente, es para que aprecien todo el trabajo que él ha desarrollado en los últimos años. Ya lleva más de 3 años en estos experimentos, busca y con criterios como eso ya nos dice bastante. Y aquí tenemos su resultado. Y si ustedes observan, el más importante, que incluso sobrepasa la pirimetamina, es una de reposicionamiento, que es un medicamento que se usa en cáncer de seno. Es muy prometedor que en leishmaniasis tenemos un medicamento actualmente que permite, por ejemplo, tratar niños por vía anticancerosa. Entonces, este resultado ahí nos muestra muy bien de utilizar diferentes estrategias y de nuevo, este trabajo no es algo que tenemos con químicos, los biólogos y aquellos que se han especializado en la vida. Un diálogo continuo, porque solamente a partir de ese diálogo como islas no nos sirve para nada. Hay que trabajar en común y hay que aprovechar las competencias de cada uno de nosotros o bueno, quiero terminar agradeciéndoles a ustedes por el tiempo, la disposición, a SM, la programación. Quedo atento a que haya tiempo para las preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias. Eh, buenos días, doctor. Muchas gracias por la ponencia, de verdad es un honor estar con usted este día. Muchas gracias por su participación en el Congreso. Cualquier cosa, no sé si tienen alguna pregunta, alguno de los inscritos pueden levantar la mano y le damos el paso para que puedan hablar. Igualmente por el chat también pueden lanzar sus preguntas y el doctor con gusto puede responder. Muchas gracias, doctor.
Me imagino alguno de ustedes trabaja con compuestos naturales. No sé, le gustaría, no sé, si tienen algún candidato que estén trabajando. Todo, sí, aquí siempre el gran problema es los costos que tienen la evaluación, todos estos experimentos, ¿no? Pero pues la bioinformática está ayudando bastante a acelerar y pues a que se haga mucho trabajo previo para reducir esos costos. Pues no veo, nadie está escribiendo en el chat. Si quieren, pueden escribir en el chat. Si quieren, no sé, les pongo acá mi correo, lo coloco en el chat Sí, para aquellos que quieran contactarme o que estén interesados, no sé, en alguna colaboración o en alguna pasantía entonces ahí les coloqué jigomez@uniquindio.edu.co y pues no sé dónde van a colocar esta grabación para que lo... Sí, doctor, la grabación lo vamos a estar subiendo más tardecito, lo vamos a pasar por el grupo de todos los inscritos, así que muchas gracias, doctor, de verdad. Fue un placer tenerlo acá. Ok. Por parte también del equipo de ACM Perú, le agradecemos mucho su presencia y muchas gracias a todos los asistentes que están acá y los inscritos. Muchas gracias, chicos. Paso a pausar la grabación. Listo. Bueno.